Pues estos tótems realmente son difíciles de interpretar porque normalmente tienen una historia, pero es una historia familiar que va con cada familia, y ha habido a veces que se ha muerto el último de la familia y no ha revelado el significado. Cuando cortamos este cabello de esta manera, lo que haces es cortas la mayoría en mojado y luego al final lo que haces es como si fueras un sastre. Asegurar que se vea como una cosa personalizada para el cliente en personal. La emoción es aguantar 8 segundos encima del caballo, de la vaca o de lo que te montes. Yo lo probé una vez y duré 1 segundo o 2 como mucho, o sea que... Desde siempre, desde niño he estado siempre pintando aviones, haciendo maquetas de aviones y era desde luego mi sueño diseñarlos. Bueno, aquí hay una tradición, ¿verdad? Que significa, o sea, si este es el gorro de él, ¿verdad? Entonces lo lleva aquí. Si él se lo quita, now you can take it off, y me lo pone a mí, significa que le gustó. Se echan de menos los paisajes de alrededor, se echan de menos los campos, las viñas, el río, las acequias, las colinas alrededor, la niebla en invierno. Esta semana, Aragoneses por el Mundo viaja hasta el extremo noroeste de los Estados Unidos. Estamos en Seattle, la ciudad Esmeralda, el lugar que vio nacer la primera cafetería de Starbucks, el movimiento grunge, o a Bill Gates, que todavía mantiene la sede de su empresa Microsoft entre los bellos paisajes montañosos y marinos de esta ciudad. Una ciudad que se encuentra muy alejada de nuestra comunidad, pero no faltan los aragoneses que llegaron a vivir hasta aquí. ¿Quieren conocer cómo es su vida? Pues solo tienen que acompañarnos. Care about me, I don't care about that. You got a new groove.